Señor, queremos dar gracias esta tarde por tu amor. Gracias que nos das la oportunidad de allegarnos, de acercarnos a ti en esta noche ya, y que podemos confiar y descansar en ti para cada aspecto, para cada área de nuestras vidas. Te queremos adorar, te queremos bendecir, te queremos dar gracias, Señor, en este momento, que al venir ante ti podemos hacerlo con toda confianza, con toda seguridad, y podemos exaltar tu nombre, podemos glorificar tu nombre y reconocerte sobre todas las cosas. Te damos a ti el lugar de honor y de gloria en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Y esta noche pedimos, Señor, que mientras compartimos de tu palabra, que mientras nos edificamos los unos a los otros mutuamente, podamos ver tu mano poderosa moviéndose alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, su lugar. Acompáñenme por favor al Salmo 115. Quiero que leamos este salmo. Hoy nuestra reunión va a ser un poquito diferente a lo que normalmente hacemos cada viernes, en el sentido de enseñar un salmo en especial. Es nuestra última reunión de viernes en 2014, y lo que quisiera hacer es de alguna manera cerrar los salmos que ya hemos compartido durante estas 12 semanas a partir de agosto, y he pedido a personas diferentes que nos compartan o que nos den una apreciación distinta de estos salmos que hemos considerado. Pero quiero comenzar con el Salmo 115 y que lo leamos juntos. La verdad es que comienzo con este salmo por una razón. Hace unos días alguien me recordaba, o una persona me decía, y cuando comencé a leer lo que él decía, no acabalaba todavía las cosas, pero alguien me decía: no he escuchado a nadie más que ore tanto este salmo, y al final me dijo como tú. Y entonces me puso ahí y me puso a pensar un poquito. Y yo, cuando le contesté ahí por la red social que le contesté, le dije: ¿sabes qué? Me pusiste a pensar con lo que me dijiste. La verdad es que me gusta orarlo, porque me gusta repetirme continuamente para quién es la gloria. Entonces quiero que leamos el Salmo 115 como una introducción a lo que quiero que hoy hagamos aquí. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se ha acordado de nosotros y nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Vean qué maravillosa expresión con la que el salmista se introduce. No a nosotros, sino a Dios sea dada la gloria. Entonces, mientras nosotros caminábamos en estas semanas estudiando un poquito el libro de los Salmos,
realmente es un desafío muy grande poder estudiar el libro de los Salmos. Usted sabrá que es el libro más grande o más largo de la Biblia, 150 capítulos, 150 salmos, y si no consideráramos el Salmo 119, que es muy largo, el capítulo más largo de la Biblia, pues pudiéramos creer que son 150 semanas en las que podemos meditar, escudriñar, estudiar una porción de los salmos, pero pues solo el Salmo 119 nos puede tomar bastantes semanas poder buscar qué es lo que Dios tiene allí para nosotros. Pero una de las cosas que a mí me maravilla de los salmos es tradicionalmente la gente piensa que los salmos solamente son porciones que se cantan. Tradicionalmente hemos usado los salmos como porciones para tener devocionales, ¿no? Inspiracionales, incluso motivacionales, pero nos hemos venido dando cuenta que los salmos tienen mucha enseñanza que quizás cuando comenzamos un poquito a tocar la puerta de los salmos vamos descubriendo qué es lo que ahí hay. Entonces yo he repartido la gran mayoría de salmos que vimos, si no es que la totalidad, y yo quisiera simplemente que fuéramos recordando un poquito estos salmos, tomáramos el tiempo para que pudiéramos hacer un aprendizaje mutuo. Y cuando iniciamos esta serie, inicié esta serie con el Salmo 1. ¿Se acuerdan? 2 caminos, 2 destinos. Y básicamente el Salmo 1 nos muestra este modelo. Solo hay 2 caminos que el hombre puede seguir. Solo hay 2 destinos a los que el hombre puede llegar. O somos justos o somos impíos. El camino del impío no es otro, es el infierno. La meta del justo no es otra, es el cielo, y esto lo sabemos por gracia, y eso lo sabemos porque estamos conscientes de que la gloria no es del hombre, que el hombre no puede hacer nada para pasar de ser un impío cualquiera a ser un justo. Esta es la obra de Cristo, pero solo cuando abrazamos, cuando tomamos el camino, es que podemos saber que la meta está segura en el Señor. Entonces quisiera que el Salmo 1 apreciáramos lo que Didley aprendió de ese salmo y lo que ella nos quiere ahora contar, platicar, documentar a nosotros. ¿Sí? No te van a hacer nada. Bueno, voy a ver las notas, pero no leer. A mí, la verdad, pues, este salmo siempre me ha gustado mucho porque yo creo que la mayoría de nosotros de la parte que más nos acordamos es cuando dice que será como el árbol plantado junto a las aguas. Entonces, me pongo a pensar en esos árboles y me los imagino con unas grandes raíces y así como todos frondosos. Y cuando yo lo leía, pensaba precisamente lo que comentaba Kerry, o sea, cómo es que hay solamente 2 caminos, el del justo y el de los pecadores. Y cómo es que Dios dice que si nosotros nos deleitamos en sus palabras, si nosotros estamos meditando en ella día y noche, seremos como esos árboles. Y dar contraste cómo es que los pecadores realmente no van a tener ningún otro destino que la perdición. Y la verdad, sinceramente, sí, yo creo que muchas veces yo me he desanimado así al ver el éxito de aquellos que no aman la palabra o lo que parece ser éxito. Y como que a veces me destanteo, pero recuerdo eso, o sea, que no importa el tiempo, que no importa el momento, Dios a su tiempo hará el justo de nosotros. A lo mejor nosotros tenemos una idea, ¿no?, de lo que es el éxito, de lo que es la prosperidad y todos estos asuntos que el mundo nos enseña, pero la Biblia dice muchas otras verdades que son lo que realmente nos van a dar vida y verdadera vida. Yo creo que eso es lo que a mí más me gusta de este salmo, pues que habla del deleite en la palabra, que nuestro deleite esté en ella y que es la palabra la que nos va a mostrar realmente que a su tiempo tendremos nuestro fruto y un fruto verdadero, que más queremos
claro que hay en el Salmo nos lleva a decisiones, ¿no? Nos lleva a la decisión de elegir el camino justo. Y nuevamente lo digo, esto es por gracia. Consideré el Salmo 2 después de este. El Salmo 2 es un salmo mesiánico, muy hermoso, muy interesante, porque básicamente te muestra algo con lo que Lili terminó, te muestra el panorama de los reinos de este mundo, la grandeza de los reinos de este mundo, la gloria de los reinos de este mundo, el esplendor de los reinos de este mundo frente a Jehová. Y cuando tú contrastas los reinos de este mundo contra Jehová, te das cuenta que no son absolutamente nada, que son temporales, que son efímeros, que son muy pequeños en comparación con Dios. Pero en este salmo precisamente Dios nos afirma que el reino de Dios es eterno, es verdadero, es el propio Padre diciéndole a Jesús aquí: pídeme y te daré por herencia a las naciones, los confines de esta tierra. Es Jesús quien puede tener esa autoridad completa o total sobre los reinos, sobre las naciones de esta tierra, y Él es quien puede verdaderamente establecer su reino de una manera maravillosa. Pero mientras íbamos avanzando y creciendo en todos estos maravillosos salmos, llegamos al Salmo 13, que el Salmo 13 es un salmo de clamor, es un clamor en medio de una angustia. Y este se lo di a Rafael para que él nos comparta un poquito lo que él apreció de este salmo. Bueno, Dios les bendiga a todos. El Salmo 13 es una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción del salmista, en este caso de David. Y dice el versículo 1: ¿hasta cuándo, Jehová? Le hace una pregunta al Señor. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y el salmista está clamando a Dios. David se queja de que Dios tarda en prestarle auxilio. Dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Entonces, tus enemigos están orgullosos porque creen que Dios no le está respondiendo, creen que Dios se ha olvidado de él. Y se mofan de David. Y el versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Y David le pide a Dios, ruega a Dios con fervor para que considere su caso y lo auxilie. El versículo 4 dice: para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. El enemigo del salmista, creerían ellos que lo vencieron. Sus enemigos están al acecho y se llenarían sus bocas de una risa burlona, creyendo que David o cualquier siervo del Señor estaría vencido, creyendo que el Señor ya no es el auxilio, no es la fortaleza, la roca. El versículo 5 dice: mayor que tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y el salmista vuelve otra vez su confianza en Dios, vuelve a confiar en Dios y sabe que Él es misericordioso. Y el corazón del salmista se llena de gozo porque el Señor lo salvará. Y el versículo 6 dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y el salmista le brinda al Señor cánticos de agradecimiento por todos los bienes que le ha hecho. Y esto es lo que hace el Señor por todos y cada uno de nosotros cuando nos rescató del fango, que no éramos absolutamente nada. Dios me lo bendiga.
una de las cosas que yo he apreciado en los salmos de clamor que hemos venido estudiando, los salmos de clamor que hemos venido leyendo, es la idea clara de un libertador, ¿no? La idea clara de volvemos a la expresión clamar, y en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que es un grito desesperado en medio de la angustia, ¿no? Tenemos una familia en la congregación que tiene poco viniendo con nosotros, y tienen una niñita de 11 años que enfrentó el cáncer hace 2 años. Todo parecía indicar que lo había vencido, pero recién acaban de estar en un chequeo para ver su situación. Nuevamente encontraron un tumor infiltrando ahí su vejiga, y no era operable por esta razón, y tuvieron que empezar nuevamente tratamientos de quimioterapias con ella. Pero algo que me sorprende es cuando hablo con su padre y él me dice: nuevamente nos enfrentamos a un desafío, solo que ahora es como David contra Goliat. Es mucho mayor, es mucho más grande. ¿Y qué te queda decir si no eres tú quien lo estás enfrentando? ¿Qué te queda decir? Y mientras leo los salmos de clamor, pues son esas ocasiones, son esas circunstancias las que nos invitan realmente a clamar a Dios. Saber que no tenemos otra opción, saber que no hay otra cosa que el hombre pueda hacer, saber que los médicos pueden hacer 1000 y una cosa, recomendar 1000 y un medicamento, cambiar una terapia, cambiar un tratamiento, pero al final tú sabes que la respuesta no está en la tierra, está en el cielo. Al final tú sabes que la respuesta solo puede venir de la mano de Dios. Y por eso cuando llegamos al Salmo 103, que es un himno, y veíamos cómo es que aquí el salmista nos invita a celebrar la fidelidad de Dios, pues yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esa fidelidad de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas. Hemos podido lograr y considerar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Pero mientras estudiábamos ese salmo, fuimos viendo varias cosas porque nosotros tendríamos que celebrar la fidelidad de Dios. Número 1, porque perdonó nuestros pecados. Nadie más puede perdonar ni tus pecados ni los míos, solo Dios. No solo el salmista dice que perdonó sus pecados, dice que los sanó. Y la sanidad que de la cual nosotros hemos sido objeto puede ser física, puede ser espiritual, pero tenemos que reconocer: Dios es el único que puede sanar. Los médicos curan, y los médicos pueden decir ya quedó, y a la vuelta de unos años no quedó, pero el único que puede poner su sello final de sanidad es Dios. Pero el salmista también dice que está agradecido con la fidelidad de Dios porque nos rescata del pozo. A lo mejor el pozo en el que tú estabas no era tan profundo, a lo mejor el pozo en el que tú estabas era de 1 metro, a lo mejor el pozo en el que tú estabas era de 20 metros, de 40 metros, de 100 metros, no lo sé. Pero qué maravilloso es saber que el único que puede y tiene el poder para rescatarnos de la condición que sea es Dios mismo. La religión no te puede rescatar, la iglesia no te puede rescatar, un líder no te puede rescatar. El único que nos rescata de la condición caída en la que el hombre se encuentra sin Dios es Él mismo. Nos corona de favores y misericordias, sacia de bien nuestra boca. Dice el salmista al final: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, qué maravilloso es que tenemos esta porción de las Escrituras, este salmo maravilloso que celebra la fidelidad de Dios, que celebra las maravillas de Dios en medio de toda la cosa. Pero fue así como llegamos al Salmo 19, uno de mis salmos favoritos, porque es un salmo que nos habla de la ley. Es un salmo que tiene esta percepción de ser un salmo de sabiduría. Y lo que ahí dice el salmista es maravilloso, porque básicamente tenemos, en este salmo hay 2 testimonios: el testimonio que da su creación y por otro lado el testimonio que da su palabra.
y de todo lo que Dios hizo con sus manos, habla de que un día le comunica al otro día las grandezas de Dios. Las decisiones de Jehová son perfectas, nos ha provisto de una nueva vida. Debemos confiar en su palabra y seremos sabios. Sus estándares son rectos, debemos alegrarnos en ellos. Confiemos en la pureza de sus mandamientos. La palabra de Dios es pura y permanece para siempre. Todas sus decisiones son justas. Debemos preferir sus mandamientos y saborearlos más que las cosas materiales. Su palabra nos advierte y nos promete un galardón grande si cumplo con ello. Nos invita a ser libres de soberbia para ser íntegros. Al final el salmista ruega de lo más profundo de su corazón que sus pensamientos y dichos de su boca sean gratos ante su Señor. Ahorita Gerson se me adelantó con la situación de esta familia de Paulina, y cuando yo estaba leyendo este salmo, pues el salmo te reta, ¿verdad?, en que los estándares de Dios, sus decisiones son perfectas y que tenemos que alegrarnos en ellas. Entonces yo le comentaba a mis suegros que me visitaron hoy en la mañana que es muy bonito leer el salmo como una poesía. Sí, me deleito en tu palabra, me deleito en tus mandamientos, es como la miel. Pero abrazar la voluntad de Dios cuando un ser está muriendo o está en peligro de muerte. Y algo que se te pasó a comentar fue el texto que te envió él, que es cuando dice: oren por nosotros porque queremos glorificar el nombre de Dios. Eso es abrazar su verdad, eso es abrazar su ley, que a pesar de la prueba y a pesar de las decisiones de Dios, la voluntad de Dios sea hecha y nosotros como humanos poder glorificar a Dios, aún en el desgarro de ver a tu hijo partir o verlo sufrir o el temor, ¿verdad?, de quedarte sin esa persona. Ellos están rogando solamente poder glorificar el nombre de Dios. Y cuando leí este salmo dije: Señor, pues se oye tan fácil, se oye tan hermoso el deleitarnos en tu palabra, pero cuando somos retados a vivirlo, esa es otra historia. Entonces, si Dios ha permitido que vivamos de cerca ese testimonio, pues aprendamos de eso, que en la adversidad y en la felicidad sus decretos son perfectos, sus mandamientos son perfectos, y Él tiene planes y propósitos, sean dolorosos o fáciles para nuestras vidas. Gracias. Una de las cosas que más debería animarnos y sorprendernos es el poder de la palabra. Este es un salmo verdaderamente increíble, y lo decía Paola: si lo quieres ver como poesía, pues lo puedes ver como poesía. Si lo quieres ver como una verdad de Dios, lo puedes ver como una verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene esta dimensión y esta capacidad de quebrarnos, de desafiarnos, de retarnos, de humillarnos, de moldearnos a la imagen de Dios. Hay dos tipos de predicadores. El predicador que quiere escuchar el halago de la gente y decir: qué buen mensaje, qué tremendo mensaje acabas de compartir, qué mensaje tan bien preparado, tan elocuente, ¿no? Cuando yo recién me casé con Paola, alguien le dio un consejo y le dijo esto, ¿no? Usted tiene que animar a su esposo cada domingo. Haya sido elocuente o no haya sido elocuente, usted dígale que fue elocuente. Y cuando ella me dice elocuente, yo digo: ¿no será elocuente? Dije yo, como queriendo apreciar el asunto. Pero mira, está el predicador que quiere recibir el halago, y está el predicador que entiende el poder de la palabra, que preferiría escuchar: lo que acabas de predicar es aterrador, lo que acabas de predicar ha quebrantado mi corazón, lo que acabas de predicar ha humillado mi vida. No porque uno busque decir: te humillé, no, sino porque uno entiende que cuando proclama la palabra tiene esta dimensión siempre
de humillar y de quebrantar nuestro ego, nuestra manera de ver la vida, de apreciar la vida. Entonces, el Salmo es maravilloso porque nos llama la atención a esto. Necesitamos recibir realmente la exhortación que la palabra nos da. Si la palabra solo es letras, si la palabra solo es poesía, son versos o prosa o historias, pero no tiene esta dimensión de exhortarte, algo está mal contigo, no está mal con la palabra. La propia palabra nos corrige, nos humilla, y siempre que vamos a ella, nuestro deseo debería ser ese: agradar y glorificar el nombre de Dios en medio de todas las cosas. Y por eso es que el Salmo dice algo maravilloso, ¿no? Deseables son más que el oro y más que mucho oro, refinado, afinado, y más dulces que la miel, que la que destila el panal. Esa es la dimensión de la palabra de Dios. Entonces vamos a creerlo, pero una vez que lo crees, también vamos a vivirlo. Permitamos que la palabra no solamente sea el logos de Dios en nuestras vidas, es decir, la palabra escrita, permitamos que la palabra sea el rema de Dios en nosotros. Bueno, llegamos al Salmo 11, y el Salmo 11 es un salmo de confianza que nos brinda esta dimensión de buscar a Dios como nuestro refugio, como nuestro sustento, como nuestro sostén, como nuestra ayuda en medio de la adversidad. Y le acaba de sonar el teléfono a Denise. O era la alarma de cuándo iba a pasar. Ya estamos programados, pues. Buenas noches. Pues a nosotros nos tocó el Salmo 11. Bueno, creo que no. Y pues en su contexto habla bueno, David está hablando. Su contexto se supone que era durante el reinado de Saúl. Y pues sí, estaba en problemas. Y aquí sus consejeros pues le comentan algo a David, pero pues David valientemente él contesta que su confianza está en Jehová, su confianza está en el Señor. Y pues realmente sí es algo que causa temor el ser perseguido por un rey. Y pues, pero David sabía en quién tenía su confianza estaba siempre puesta en el Señor. Y pues aún en los momentos más difíciles debemos reconocer, como David nos lo mostró, nos fue ejemplo para eso. Y pues con las palabras que ellos decían, pues la verdad no se compara con lo que vivimos a lo que otras personas están viviendo. Pero realmente el Señor es fiel, el Señor es grande. Y luego se va a otra parte en donde dice que Él prueba a los justos. Y pues de qué forma los prueba, pues vemos de qué forma nos está probando el Señor. Y muchas veces es doloroso, pero pues es el Señor y Él conoce nuestros corazones. Y ya habla sobre el justo y sobre el impío. Sobre el justo pues verá el rostro del Señor, sobre el impío recibirá castigo y condenación. Y pues es algo que... Bueno, pues yo voy a decir otra cosita. A mí ese salmo me impactó mucho en cómo David tomó la situación. Él cuando estaba escuchando que otros le decían que huyera al monte, él decía, yo he confiado en Dios. Y como nosotros muchas veces también recibimos consejos de otras personas de, haz esto te va a llevar a lo que tú buscas o que con esto vas a estar mejor. Y a lo mejor nosotros sabiendo lo que a Dios le agrada, a lo mejor es más difícil. Pero ¿qué posición tomamos nosotros? Si hacemos lo mismo que David y confiamos en Dios, o si seguimos el consejo de las personas que no están en Cristo. Y también el enfoque que tomó él, primero mostró el problema y dijo, sí, o sea, tengo estos problemas, me quieren atrapar, pero después de eso empieza a hablar todo lo que Jehová está en su santo trono y empieza a poner su mirada completamente en Cristo, en Dios. Y pues yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer aun cuando estamos en problemas, en cualquier situación. En verdad aprender a no escuchar a las demás personas, sino a creer y confiar en Cristo.
platicaba cuando leímos este salmo acerca de Guillermo Carey, ¿no? Guillermo Carey era un zapatero, tenía ahí su oficio, su taller, y cuando conoce al Señor se enamora tanto del Señor que había dos cosas que él decía: no podía separar la hermosura del Señor, la grandeza del Rey de Reyes, y no lo podía separar de un mapamundi. Y cuando él veía la gran obra de Dios, ahí en su escritorio siempre tenía un mapamundi, y él decía: no puede ser que neguemos al mundo entero la belleza y la hermosura del Señor. Y fue así como él un buen día cerró su taller, dejó de ser zapatero, se convirtió en un misionero a la India y ahora es considerado como el padre de las misiones modernas. Ese fue el hombre que dijo: sostengan la cuerda mientras yo bajo. Pero su vida nos habla simple y sencillamente de esta joya que hay en el Salmo que Eduardo y Denis nos compartían: confía en el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema con confiar en el Señor? Que es bien fácil decir: confía en el Señor, ¿cierto? Pero a la hora de practicarlo, a la hora de vivirlo, a la hora de ver el dolor, la enfermedad, el sufrimiento de alguien, a mí a veces me toca decirle cosas a gentes que yo sé que lo menos que la gente quisiera es que yo llegue y le diga eso, ¿no? De repente tengo que llegar y decirle a la gente: ten fe, cuando la gente sabe que tiene que tener fe. De repente sufro cuando le tengo que decir a alguien: confía en el Señor, cuando ellos ya saben que tienen que confiar en el Señor, pero alguien lo tiene que hacer. Y el Salmo es rico en esta idea, en esta abundancia de confiar en el Señor. Y siempre que estés en medio de una adversidad, siempre que estés pasando por un momento difícil, recuerda lo que apreciamos de este Salmo: no te enfoques en el problema. Los problemas, las calamidades, las adversidades tienen el poder de que cuando nos enfocamos en ellas, nos desenfocan de lo que realmente debe de ser nuestro enfoque mayor, que es Dios. Entonces ve a Dios en medio del problema, ve a Dios en medio de la carencia, de la necesidad que estés pasando, porque eso te va a enfocar en apreciar la misericordia, la fidelidad, la grandeza de Dios en todas las cosas. Bueno, llegamos al Salmo 78, un salmo, ya no voy a decir hermoso, ni predilecto, ni nada por el estilo, porque creo que todos tienen algo que nos ha mostrado mucha riqueza. Pero este salmo nos habla acerca de los hijos. Gabriel y Xiomara, nos habla acerca de la necesidad que como padres tenemos de conquistar la generación que Dios nos dio, aquellos que Dios pone cerca de nuestros corazones. Buenas noches. Para nosotros es un gusto enorme poder recibir la palabra con la autoridad del Señor, y sabemos que es la palabra profética más segura que nos ha ministrado, nos ha bendecido, pero igual también nos da la gran responsabilidad de poder anunciar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros también. Entonces el Salmo 78 habla de que Dios le está mostrando al pueblo que escuchen su ley y escuchen sus mandamientos. Y del Salmo 78, del 1 al 8, está haciendo una enseñanza a que los hijos puedan recibir el consejo de los padres, que los padres les muestren el consejo de Dios a los hijos y que podamos ser fieles en esto. Se lo voy a leer. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y hemos entendido, que nuestros padres nos han contado, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos,
cuando a las generaciones venideras contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel a Dios, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, es bien lindo cuando la palabra te penetra y te dice, cuéntale a tus hijos, enséñales el camino. Cuando ellos reciben un beneficio de parte de Dios, sea pequeño, sea grande, ellos deben de aprender a darle la gloria a Dios, porque todo viene de su mano. A veces nosotros tenemos que corregir nuestra vida para poder rescatar la vida de ellos, poder decirles, hasta aquí el Señor nos ha sustentado, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos ha ayudado. Y en eso nosotros como pareja hemos hecho un compromiso para poder decirle a nuestros hijos el camino de la vida eterna, el camino angosto, el camino que lleva a la salvación. Y eso es una gran responsabilidad que Dios nos ha dado y que nosotros como esposos hemos tomado y hemos reconocido que ellos tienen que crecer amando al Señor, adorándole desde pequeños, para que no se nos pierdan cuando crezcan. Ese salmo nos muestra, ya lo leyó mi esposo, pero es un salmo que tiene 72 versículos y los estuve estudiando y el subtítulo del salmo es la fidelidad de Dios a un pueblo fiel y esa es nuestra vida. O sea, nosotros como matrimonio hemos sido infieles a Dios en muchas ocasiones, en cada momento. Y Dios demanda de nosotros perfección, Dios demanda de nosotros santidad y lo demandaba desde aún antes que nuestros hijos vinieran a vivir. Mas sin embargo, cuando tus hijos te ven, tus hijos ven tus muecas, tus hijos ven tu comportamiento, tus hijos ven si oras, si no oras, si lees la palabra, si no lees, si eres igual en la iglesia que en tu casa. Cuando tus hijos empiezan a ver eso, de verdad que la vida es transformada, si en realidad estás buscando el rostro de Dios. Porque aquí dice que nosotros les anunciemos a nuestros hijos para que ellos no sean infieles como nosotros fuimos. Y yo sentí un gran reto en este salmo porque hay una necesidad de vivir una vida de santidad, porque yo no puedo traer a mis hijos a que sean enseñados en una iglesia y en mi casa yo vivir una vida completamente diferente. Ellos deben amar lo que hacen sus padres, porque sus padres lo que hacen lo hacen con amor. Y al final del salmo, porque el salmo recorre toda la infidelidad del pueblo de Israel, cuando Él les dio pan desde el cielo, cuando Él les dio agua de la roca, cuando ellos deseaban saciarse de carne, les dio codornices, y a cada momento ellos se olvidaban de Dios después de la bendición, y eso sucedió en nuestras vidas en muchas ocasiones. Y yo sé que Dios demanda de nosotros que no olvidemos las bendiciones de Dios, que las contemos a nuestros hijos en cada momento. Que si llega una bolsa de pan a mi casa, ellos puedan ver que Dios la mandó, que si ellos pueden tener un juguete en estas fechas, ellos sepan que Dios es el que trajo esta bendición, no vino de ningún otro lado. En cosas tan sencillas y tan prácticas transformamos la manera de ver la vida a nuestros hijos. Y yo creo que eso es lo que demanda Dios de nosotros este salmo. Es un salmo maravilloso porque finaliza donde Dios escoge a David, a esa pequeña remanente, y Dios lo santifica y Dios lo bendice, y eso hizo Dios con nuestra
familia y nosotros como familia estamos muy agradecidos. Mi esposo tiene 2 hijos, los cuales son mis hijos, y Dios ha transformado nuestra manera de amarlos, de verlos, y mis hijos pequeños los aman. Yo creo que la vida en Jesús es una vida muy práctica, la vida en Jesús es el diario, es 24 horas, es 7 días, es el estar siempre con Dios, no solamente poner una cara hermosa cuando entramos por esa puerta, sino donde Dios está viéndonos a nosotros. Eso enseñamos a nuestros hijos. Daniel, aunque yo no te esté mirando, Dios te está mirando y Él sabe si tu corazón es santo o no. Y pues damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir, y es un gran reto para nuestras vidas porque no somos perfectos. Después de la puerta de mi casa no somos perfectos, pero somos una familia que amamos al Señor y luchamos cada día para que el Señor nos santifique. Muchas gracias. Eso. El Salmo del 1 al 8, del versículo 1 al 8, cuando habla, se lo vamos a decir a los hijos y a los hijos de los hijos y esto, se me toca como que es algo didáctico, ¿no? Y bien práctico, porque la referencia es a un hijo le puede mostrar disciplina, y uno de los grandes riesgos que hay es que padres siempre corrigiendo, pero nunca padres estimulando lo bueno que el hijo hace, y puedes crear un corazón muy dañado para un niño, porque los padres suelen buscar los errores, pero no las potencialidades que el hijo tiene y aquellas cosas que son fortalezas en él. Pero del versículo 9 al 72, como que ese salmo que era didáctico del 1 al 8 se convierte en un salmo de lamento, porque el referente es la historia de Israel en cuanto a qué fue lo que hicieron, porque esto es lo más ingrato que puede haber en la vida, ¿no? Alguien recibiendo el favor de Dios y no acordándose que Dios le hizo el favor. Como lo que dice Xiomara, le dice a Daniel que si llega una bolsa de pan a la casa es porque la mano de Dios se extendió y la hizo llegar. El medio o el vehículo o el transporte o la persona que fue usada, eso es lo que menos importa, porque básicamente lo que importa es cuál es el origen, cuál es la fuente. Entonces mucha gente piensa que merece lo que recibe, y eso es lo más ingrato que hay, porque sacan a Dios de la jugada. Cuando la gente, eso fue lo que pasó con Israel, los hizo pasar por la seca en medio del mar, les dio maná permanentemente, tuvieron hambre de comer carne, les dio codorniz hasta que se hartaron, hizo el milagro de que aun cuando el pie crecía el zapato, la sandalia junto con el pie. No mudaron de ropa en 40 años, quiere decir que el Señor estaba encargado de hacer un milagro en que los tejidos de las telas no se pudrieron. Entonces, esas cosas encuentras que muchas familias de alguna manera tienen el referente. Buscaron a Dios como refugio y lo encontraron, lo clamaron y lo hallaron, y cuando se ven que tienen una gran ventaja de haber logrado cosas, como que se olvidan que la fuente ya no es Dios, sino son productos de la bendición de su trabajo, o del esfuerzo, del ahorro, y sacan a Dios de la jugada. Les mencionaba esta frase mientras enseñaba este salmo, ¿no? La familia es el gimnasio de Dios. Ahí nos manda Dios a entrenarnos, ¿no? ¿Quieres crecer en paciencia? Pasa más tiempo en tu casa. ¿Quieres crecer en fe? Quédate en casa. ¿Quieres crecer en amor? Quédate en casa. ¿Quieres orar más? Quédate en casa. ¿Quieres aprender a clamar? Ahí. Ni siquiera tendríamos que salir. Pareciera ser que Dios es especialista en tratar todas estas áreas de nuestra vida allí en la casa. Y estamos en un mundo donde muchos hombres quieren cambiar al mundo, pero no quieren cambiar pañales. Y allí es cuando comienzas a cambiar al mundo. No más que tienes que esperar una buena cantidad de años para que a esa persona a la que le cambiaste los pañales comience realmente a tocar al mundo.
¿no? ¿Se acuerdan de Egipto? Allá estaban los pobres israelitas y estaban pidiendo a Dios un libertador. Y Dios les dijo, les voy a contestar. Y el libertador llegó en una canastita sobre un río en forma de bebé. Y ellos tuvieron que esperar 80 años más para que ese libertador llegara con la idea de yo soy mi enviado. Y nosotros a veces queremos a un libertador y queremos que llegue por DHL lo más rápido posible y en el formato que lo queremos ver. Y Dios a veces es contrario a nuestro pensar. Bueno, fue así como llegamos al Salmo 8, un salmo mesiánico, un salmo de alabanza a la vez, que nos invita a muchas cosas. Nos invita básicamente a ver lo grande que es Dios y lo pequeño que es el hombre. Y este salmo le pedí a Jesús que nos hablara un poquito acerca de él. Ahora sí abran sus oídos porque van a recibir palabra de Jesús. Está bien. Ayer me habló la gente, van a ir a la reunión mañana. Y yo dije, no, tenemos mucho trabajo. Sí, voy a ir. Pues vas a compartir. ¿Para qué dije que sí? Bueno, hermano, Dios los bendiga. Bueno, pues gracias a Dios que estamos aquí. Vamos a estar aquí escuchando cada comentario acerca de la palabra. Y este salmo es algo bien interesante, el Salmo 8, y yo encontré el tema del salmo, que no está aquí en la Biblia, y quiero empezar con esto, dice, el tema del Salmo 8, la grandeza de Dios asegura el valor de la humanidad. Dios el Creador, Todopoderoso, cuida a su creación más valiosa, las personas. Este salmo, ¿cuál era el versículo 3 y 4? Que me llama mucho la atención. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Hoy en la mañana yo siempre me levanto muy temprano, ¿no? Pues me acuerdo de viendo las estrellas y me hice una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera visto de día y hubiera enfocado las cosas del día en este salmo? Por ejemplo, la primavera. La primavera es hermosa, ¿verdad? Las flores, las mariposas, es hermoso. O sea, hay creación maravillosa de Dios. Y se lo voy a decir por qué. Voy a decir algo bien fuerte que Dios ha hecho en mi vida de esto. Cuando Gerson habló del suicidio del pastor, vino algo muy fuerte en mi vida porque yo empecé a hacerlo en un tiempo atrás. Imagínense. Y Dios cuida su creación como creador. Somos los más valiosos, dice el tema. Y fíjense una cosa, Fernando iba a visitar a unos hermanos y no estaba. Yo había estado en un momento muy crítico de depresión, muchos de ustedes no lo supieron, pero hice alusión a la primavera, porque hice alusión a la primavera, que es creación de Dios. Fernando fue y me dijo, tienes que salir. No nombró a Dios para nada, simplemente ahí va. Dijo, ¿has visto la primavera? No, pues sí, lo he visto. Ves las mariposas, las flores, pero dijo algo muy claro. Las mariposas, ¿qué fueron? Porque fueron gusanos o brujas. Y me dice, a lo mejor te sientes así, como un gusano. Y fue algo bien fuerte para mí, ¿no? Porque me dice, a lo mejor te sientes como un gusano, pero puedes volar como las mariposas. Fue algo bien fuerte.
Y esa actuación, con esto, para que ese espíritu de suicidio se me quitara. Jamás lo he vuelto a hacer. Ha venido a mi mente, y si viene lo rechazo. Y entonces, cuando Jesús me dice de este salmo, pues me dijo, oye, es algo maravilloso realmente de Dios. Nos ama tanto, por eso estamos aquí. No es casualidad que estemos aquí realmente. Yo nunca pensé que iba a hablar aquí cuando está esta situación que me pasó. Pero lo puedo aplicar, lo podemos aplicar a nuestra vida. Cada porción de la palabra, Dios tiene algo especial para nosotros. Y lo podemos entender de una manera muy especial. ¿Cómo? Solamente leyendo, comunicándonos con Él. Porque si venimos a la iglesia siempre, estamos en los cultos, pero no hay comunicación, no oramos como dice María Gertrude, no practicamos la oración, la lectura en casa, o sea, no vamos a funcionar. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, yo me siento bien agradecido con Dios. Otra cosa, en la hoja esta, cuando nos dieron la clase, Gerson, hay dos preguntas. Aquí dice, en relación a Dios el hombre es diminuto, en relación con la creación es poderoso. Ayer vuelvo a hacer alusión, para Dios no existen las casualidades. Ayer me pasó algo en mi negocio. Fue una familia que hace muchos años que los conozco, la mayoría son profesionistas. La doctora Armenta, que fue la presidenta del RD aquí, pues fue mi vecina. Y pues fueron bien contentos. Ahí yo siempre tengo en mi negocio esa curiosidad, voy y platico con las gentes, tengo mucha relación con mis clientes yo. Y me dice la doctora, oye, tienes éxito en tu negocio, pero ¿sabes qué? Aparte de eso, estás bien bendecido por Dios. ¿Entiendes? Pero espérese, ahí va por eso. Llega una persona y me dice, estando platicando yo a un cliente que pues no me acuerdo de haberlo visto muy continuamente ahí, me dice, quiero decirte algo, me dice, Dios es más poderoso que tu negocio. Ahora, aquí dice que somos insignificantes ante Dios. Y fue un mensaje para mí, yo lo entendí, luego me dice que es donde el Salmo 8, porque a veces la adulación, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Adulación nos perjudica y no la estamos creyendo. ¿Entienden? Entonces Dios manda a ese cliente y me dice, yo soy más grande que tu negocio. ¿Bien? Bueno, pues, Dios lo bendiga. Cuando no sepa cómo aplicar un mensaje te voy a hablar. Miren qué increíble, y yo estoy escuchándoles, vean lo increíble, ¿no? De todo lo que puede salir de un salmo. Lo maravilloso es todo lo que puede salir de la palabra, pero pues fueron los salmos los que estamos aquí tratando de indagar un poquito qué es lo que ha pasado. Dos salmos más, el Salmo 38, perdón. Salmo 38, otro clamor, otra expresión de clamor, y terminé estas 3 últimas semanas tocando 3 salmos de David. Se cree que estos salmos son salmos alrededor del pecado de David con Betsabé. Se cree que el 38 es cuando David no ha confesado su pecado y se siente mal físicamente, su cuerpo está agobiado. Luego el 51, cuando Natán lo confronta con su pecado y él lo confiesa delante de Dios. Y por último el 32, que el 32 es ver los beneficios que la confesión tuvo una vez que David confesó sus pecados. Entonces vamos a terminar con el 38 y el 51. Le di el 38 a Raquel y el 51 a Jesús, y entonces vamos a escucharlos a ellos ahora. ¿Quieres o no quieres? Bueno, pues el Salmo 38, pues el tema habla del peso que tiene el pecado que no es confesado hacia Dios en nosotros. En lo que viene acerca de David,
habla que tuvo aspectos tanto emocionales como físicos en su cuerpo. Físicos, habla de cansancio en los huesos, en su cabeza, que supuraban sus llagas, que estaba encorvado, se sentía debilitado, molido, tenía falta de vigor, ceguera. En los emocionales, pues lo que vienen tres, que es humillado, conmocionado y acongojado. En esos tres, pues el que a mí más me llamó la atención es que es humillado. Cómo el pecado no confesado puede tener esta situación que, como David tenía tanto la comunión con Dios y que era un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, era una comunión hermosa, y que por el pecado que no fue confesado por mucho tiempo se rompió esa comunión. Y como nosotros a veces podemos también tener un pecado en nosotros, tal vez lo dejamos pasar y la comunión con Dios pues no es la misma, se rompe la comunión. Y hay un pasaje en 1 Corintios 11, 31 al 32. Eso es pues más que nada para autoexaminarnos nosotros mismos. Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y pues más que nada pues eso, que nosotros, aunque sea como David, fue un pecado que muchos podrían decir es mucho o muy fuerte, y a lo mejor decir, no, pues una mentirita blanca es lo mismo, es el mismo pecado para Dios, una mentira al adulterio. Entonces pues tratar de nosotros examinarnos y ver si tenemos algún pecado, ir hacia Dios teniendo pues para romper eso, de seguir teniendo esa comunión con Dios que pues tenemos ahorita. Esto. Gracias. Jesús. Va a seguir la tradición de los hermanos. Bueno, a mí me tocó el Salmo 51. A mí este salmo me hace sentir muy chiquito, porque cuando llega a este salmo, la palabra, David ya había pasado, ya era el niño que había vencido al gigante, ya era el que había contemplado las estrellas y el cielo y el sol, y había dicho que Dios pues era excelente, que era mucho más grande que nosotros. Ya había sido el que había huido de Saúl y que se había escondido en la cueva y había salido triunfante. Entonces, incluso antes de leer el primer verso del Salmo, lo que yo puedo aplicar a mi vida es que en el momento en que Él está en su castillo, como decía Gerson, está ahí en su reino y decide no salir a la batalla, entonces se supone que Él estaba en un momento alto de su reinado, estaba en la cumbre de la gloria de Israel, ¿no? Ese fue el primer paso que dio Omar, cuando confió en que su ejército iba a poder hacer su trabajo. Y igual es cuando, si Él es rey, si nosotros mismos, cuando pensamos que el trabajo se va a hacer solo, porque ahí estamos confiando en nosotros mismos. Y me llamó mucho la atención, más que cualquier cosa en el Salmo, la primera frase que dice: ya lo había confrontado, ya había venido el profeta, le habían tenido que decir públicamente enfrente de su corte que él había pecado. Y lo primero que dice, pues yo tengo la versión NBI, es: ten compasión de mí, oh Dios. Es la primera frase que sale de su boca después de mucho tiempo sin haber tenido comunión con Dios, después de mucho tiempo que había estado contritado, que había estado débil, que había estado con enfermedades, como compartía Raquel del Salmo 38, había tenido calamidad, tenía llagas, sus huesos estaban debilitados, estaba encorvado. Lo primero que dice es: ten compasión de mí, oh Dios. El Salmo, muchas veces lo he leído, muchas veces he visto esta situación en mi vida cuando fallo con Dios, cuando le fallo a Él. Entonces,
como algo tan pequeño que no fue a la batalla pudo destruir al hombre que era conforme al corazón de Dios? En la palabra, ustedes no van a volver a ver otra vez a otro que diga lo mismo que David, que él era conforme al corazón de Dios. Entonces por eso les digo que esto me hace sentir pequeño, indefenso, débil, porque si David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, falló, pero no falló así de que se tropezó en la... Da cuenta que se cayó un avión, explotó y un desastre. Y de él dependía todo el reino. Hay mucha aplicación para este salmo si tú eres padre, si tú eres hijo, si tú eres esposo o esposa. Hay gente que depende de ti. Cuando él no estaba óptimo delante de Dios, no podía desarrollar sus labores como rey, no podía brindar consejo, no podía resolver los asuntos del reino, no podía hacer nada. Él básicamente se sentía desprotegido, solo, descubierto, fracasado. Entonces, al leer el Salmo, vemos varias etapas. Primero, pide compasión a Dios, pide perdón por su pecado, pero lo pide conforme a su gran amor y conforme a su bondad. No pide porque Él sea rey de Israel. Es muy poética la forma en la que Él pide, pero yo me lo imagino destruido enfrente de su corte. Él lo hizo en público, esto que leemos en Salmo 51. Aceptó su pecado públicamente. Entonces, Él reconoce que es malo de nacimiento, y reconoce que Dios es justo y es verdadero. Pero hay una cosa donde dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré blanco. Como explicaban también en esa clase, esto significaba un maltrato. Él estaba aceptando voluntariamente que Dios lo golpeara para poder ser conforme a su voluntad. Y inmediatamente después de que Él pide y reconoce su maldad, Él está diciendo: anúnciame el gozo, infúndeme gozo en los huesos que has quebrado. Él está reconociendo que de Dios viene su fuerza. Y aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Él reconoce todo lo malo que le ha hecho delante de Dios, pero lo más importante es que no solo lo reconoce, se arrepiente y le pide a Dios que crea un limpio corazón en Él. Me encanta la forma poética en la que lo dice, pero no puedo dejar de imaginarme a ese rey tirado, llorando, posiblemente todavía con su cuerpo, con señales del pecado, con llagas, encorvado todavía. Y fíjense, después de esto, después de que él confiesa su pecado, no se quita la consecuencia que él tuvo. Es algo que debo recalcar. Todos nosotros hemos pecado y hemos pedido perdón y Dios nos ha perdonado. Pero después de esto nos habla la palabra de que tuvo hijos rebeldes. A su descendencia, pues no se le quitó el trono, pero se dividió el reino. No era el plan de Dios para la vida de David que fuera así, que no se iba a separar la espada de su casa. Entonces, es cuando nosotros pecamos delante de la presencia de Dios, que es imperativo, es obligación arrepentirse, pero no podemos esperar que Dios nos quite las consecuencias, porque en una u otra forma sigue siendo un juez justo, sigue siendo un Dios santo. Claro, quita nuestro pecado y lo echa al fondo del mar, es cierto, pero vamos a tener que vivir toda nuestra vida con esa consecuencia del pecado. Entonces, después de todo lo que he hablado, la aplicación personal para mí es cómo Él se humilla delante de Dios, sabiendo todo. Probablemente Él sabía que nunca iba a ser lo mismo, pero Él se humilla y Él cree que Dios puede regresarle el gozo y la alegría. Entonces vemos cómo, si es cierto, se levanta y vuelve a ser el gran rey y nunca se deja de decir que Él era conforme al corazón de Dios. Pero yo creo que Él sabía, cuando tuvo sus consecuencias, que hubiera estado mejor sin haber pecado.
el último salmo fue el 32 y veíamos ahí los beneficios básicamente de confesar pecados. Yo creo que cuando uno ha experimentado la falla, la falta a Dios, pasa por este proceso en el que vimos o acompañamos a David en estos 3 salmos. Primero, no querer reconocer el pecado, no querer asumir mi culpabilidad. Después, venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Pero por último, ver los beneficios que hay de confesar nuestros pecados. Saber que Dios nos perdonará, nos restaurará, nos ayudará, nos alentará. Pues qué maravilloso es que podemos entender lo que Jesús decía ahí del Salmo 8, ¿no? Dios sigue siendo grande, nosotros seguimos siendo pequeños. No dejes de ver a Dios grande, pero tampoco dejes de verte como somos, pequeños. Esa es la grandeza, esa es lo enorme de poder considerar estos salmos y de entender el libro de los salmos en su totalidad. Te muestra eso, te muestra la gracia, la grandeza de Dios, el poderío, el señorío, la autoridad de Dios. Nunca en los salmos vas a ver al hombre asumiendo el lugar de Dios, pero siempre vas a ver la perspectiva clara, un Dios grande, un hombre pequeño. El gran peligro de tanta comunión con Dios y de tanto éxito espiritual podría ser la confianza que la persona tiene en sí misma y deja de desarrollar, que es lo más importante. Se puede laurear mucho lo del Salmo 51, pero la base es que Natán lo confrontó, no es que David voluntariamente vino a Dios en arrepentimiento. De hecho, la intervención de Natán hizo posible que David se diera cuenta por la sentencia que vino ante la parábola que le presentó Natán, el hecho de poder caer en el Salmo 51. Yo creo que la base más tremenda del pecado de David está que cuando estaba en el palacio tuvo una gran dosis de egocentrismo, como dijo Jesús, al confiar que lo que le tocaba hacer a él al frente de batalla con el ejército, estaba confiando en los generales, estaba confiando en el ejército. Pero yo veo algo tras lo que no se dice en el Salmo 51. Veo que lo que David perdió fue el temor de Dios. O sea, porque esto es lo que realmente la gente tiene que aprender. Hay que desarrollar el temor a Dios permanentemente, porque una persona que no desarrolla el temor de Dios en su vida, el descuido es un parpadeo para que caiga. Porque básicamente no podemos tener arreglos con Dios pensando ir en contra de la voluntad de Dios en lo que Él ya determinó, pues. Raquel puso una palabra que es clara: no hay pecado pequeño ni hay pecado grande delante de Dios. Hay pecado delante de Dios. O sea, no es insignificante la mentira en contraste con el adulterio. Son tan dañinos para la persona en la vida espiritual uno y lo otro. Ahora, en el asunto no hay que medirlo blanco o negro, ni pequeño y grande. Hay que medirlo en cuanto a la seriedad que perdemos cuando el temor de Dios no está vigente. Vamos a orar. Puestos de pie, por favor. Señor, te damos gracias esta noche por tu amor. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder acercarnos a tu palabra, de poder confiar en el poder de tu palabra. No estamos aquí, Señor, para convertirnos en especialistas, en gente mecánica que va a tu palabra. No estamos aquí para convertirnos en gente que domina la poesía hebrea, que podemos dominar las imágenes, el vocabulario que hay ahí. No estamos aquí, Señor, ni siquiera para memorizar completamente salmos. Estamos aquí porque entendemos que el poder de tu palabra nos quebranta, nos humilla, nos derriba. Ciertamente esa espada nos hiere, pero también esa espada que es tu palabra nos cura, nos restaura, nos sustenta, nos alimenta, nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Padre, qué hermoso es saber que tu palabra compartida, meditada,
apreciada de nuevo, vuelve a tener en nosotros un efecto poderoso para llamarnos a cuentas, para llamarnos realmente a venir en pos de ti y estar a cuentas contigo. Yo pido, Señor, que a lo largo de este tiempo que hemos tomado para apreciar estos salmos, tú sigas obrando alrededor de ellos, sigas obrando en nuestras vidas, sigas llamándonos a cuentas de lo que hemos apreciado, aprendido en ello, y podamos ser sensibles a tu palabra en medio de nuestra vida. Ahora mismo, Señor, convéncenos. Hemos escuchado cosas maravillosas de lo que tú has hecho en la vida de otros. Hemos escuchado testimonios preciosos, palabras que nos retan, que nos desafían en labios de otros hermanos, Señor, que esta noche has usado para edificarnos, para poder saber que el cuerpo de Cristo es esto, es edificarnos mutuamente, Señor. Y estamos contentos de eso. Estamos contentos de saber y de apreciar que tu palabra realmente nos lleva a cada uno y a todos a un convencimiento claro y preciso de lo que tú demandas de nuestras vidas. Pedimos en este momento tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, nos unimos esta noche para pedir por la vida de Paulina allá en Obregón. Oramos por la vida de esta pequeña de 11 años, Señor. Pedimos que fortalezca su vida. Este día ella ha iniciado nuevamente un tratamiento de quimioterapias. Pedimos, Señor, por ella. Pedimos que fortalezca su sistema inmunológico, que fortalezcas el cuerpo de esta pequeña, fortalece la vida de sus padres, fortalece la fe de sus padres, fortalece la fe de esta niña. Señor, confiamos que tus propósitos son eternos y maravillosos, y también sabemos que tienes el poder para obrar el milagro completamente en la vida de ella. Tienes el poder para manifestarte poderosamente, y ese es nuestro anhelo, Señor, que tú pudieras sanarla completamente. Pero si tu voluntad, Señor, es otra, nosotros estamos confiando que tu soberanía y tu voluntad siempre son perfectas y son mejores y mayores que todos nuestros anhelos, que todos nuestros deseos. Nos unimos en esta hora, clamamos a ti por tu obra en su vida, pedimos a ti tu obra en el cuerpo, en el estómago específicamente de esta pequeña, Señor, y oramos que el tumor que ha sido detectado ahí pudiera ser tratado por ti, Señor, y pudiéramos acercarnos a ti, allegarnos a ti, pedir la sanidad, Padre, completa en la vida de Paulina, Señor. Lo pedimos en esta hora. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Adore a Dios un momentito ahí donde está. Vamos a terminar adorándolo. Exalte su nombre, bendiga su nombre. Señor, gracias porque podemos saber, seguimos siendo pequeños y tú sigues siendo grande. Seguimos siendo finitos y tú sigues siendo infinitos. Seguimos siendo, Señor, tu creación y tú sigues siendo el creador. Por eso nosotros te adoramos, por eso nosotros te exaltamos. No tenemos nada que reclamarte, no tenemos nada de qué quejarnos, no tenemos nada de qué estar delante de tu presencia para estar molestos. Estamos simple y sencillamente agradecidos contigo por tu obra, por tu favor, por tu misericordia alrededor de nuestras vidas. Te exaltamos y te adoramos, Señor, porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque eres poderoso y porque podemos confiar en esta hora que nuestras vidas y nuestros corazones dependen de ti. Señor, te damos gracias esta noche, te damos el lugar de honor, Señor. Te bendecimos, Señor. Agradecemos esta noche, Señor, la vida de esta familia que nos acompaña. Conoce sus vidas, conoces la necesidad que hay en sus corazones de ti. Pedimos que les bendigas, pedimos que les ayudes, pedimos que tu mano poderosa esté sobre ellos y que tú tengas a bien mostrarte a sus vidas, darte a conocer a sus vidas, y pedimos, Señor, que en todo momento tu nombre se vea glorificado y exaltado. Te damos la gloria y la honra que solo tú mereces, Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Dios les bendiga.